Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En Voz Alta y estamos, pues no sé si como siempre, Tocayo, pero bueno, ya reincorporándonos, creo que tanto Carlos Rentería, Tocayo, tú, Arturo Marcial, que estuviste, creo que en buena medida en estos meses de los temas políticos de las campañas y que han llegado a su fin domingo 2 de junio pasado. Y hoy, bueno, creo que es un buen día para hacer un recuento tanto de la elección en lo local como la elección en términos de lo federal, ¿no? Y yo creo que sería oportuno, Charlie, un planteamiento para abrir el programa, pues de qué viste tú en cuanto a los resultados, el análisis, las conclusiones. ¿Por qué no podemos decir inclusive las incógnitas, ¿no? que se generan a partir de los resultados en 2024 en la elección local? Pues mira, a lo mejor sería cuestión de hacerlo un tema por separado para un programa, pero yo creo que los grandes perdedores de este tipo de procesos electorales fueron las encuestadoras. Sí. Realmente solamente creo que, si no tengo cómputo, una o dos fueron las que pudieron anticipar un resultado como el que se dio. Y ya no hablemos de los estados, porque en los estados tenía una variabilidad impresionante en términos de quién podría ser el ganador, e inclusive los márgenes con los que ganó el que ganó. Eso fue un gran tema que habrá que analizar. Y la otra es la comentocracia, que también intentaron por todos lados influir en el proceso. Entonces, si por un lado tienes las encuestas ya no como instrumentos estadísticos que puedan orientar una decisión, ¿no? Entiendo yo que los grandes grupos empresariales, desde luego los políticos, hacen este tipo de ejercicios para tomar decisiones. Y por el otro lado, escuchar a quienes se supone que saben qué es lo que puede suceder. Pero todo estuvo excesivamente errático, sobre todo en el tema de los porcentajes. En el tema de quién podría haber ganado, pues en el caso de la presidencia de la República, inclusive se antojó una campaña fría, como cuando yo les decía a la gente, como cuando ya sabes un partido de fútbol, cómo es que va a terminar. Ya nada más estábamos esperando a ver qué porcentaje era el porcentaje del triunfo, ¿no? En el caso de lo federal, y si se alcanzaba o no, ya no era si ganaba o no, sino si se alcanzaba o no el famoso plan C que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que parece ser que se alcanza por lo menos en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores debe de estar a 1 o 2 espacios. Lo van a tener que alcanzar por la vía de la negociación política con algunos otros de los aliados, ¿no? Entonces parecía un referéndum entre con qué porcentaje va a llegar Claudia Sheinbaum y si eso va a alcanzar para tener el control de ambas cámaras en una mayoría calificada. Así se resumió el término de la elección federal. Había expectativas en algunos estados, ¿no?, sobre qué es lo que podía suceder con algunas elecciones locales. Yo en particular moría por conocer el resultado de Monterrey. Sí, muy significativo. Yo tenía esa, porque lo tocamos aquí en un programa, ¿no? Tratando de lo federal, bueno, pues ahora vamos a los estados, ¿cómo se comporta lo federal? En el caso de un partido naciente como es Movimiento Ciudadano, ¿qué es lo que iba a suceder en términos de... Naciente pero gobernante. Ajá. Ahora me refiero allá. Vamos a ponerle, incursionando en la política nacional, que tenía una alta expectativa cuando Samuel García dijo que yo quiero ser, y después terminó siendo Maínez, ¿no? Y que tuvo campañas de aire muy exitosas, por lo menos en las canciones y ese tipo de situaciones en las que MC es muy fuerte, ¿no? ¿Qué iba a pasar en Monterrey? En Nuevo León, perdón, y en Monterrey. Pues pierden el Senado y pierden la capital, ya con los candidatos del gobernador, ¿no? Entonces, casos así me parece que pueden ser significativos. En lo federal, lo que está sucediendo en comparación con local en Jalisco, me parece que es un foco de atención, ¿no? La diferencia que hay entre los registrados en el INE y los registrados en el órgano local, y todo lo que se ha dado a conocer del proceso electoral, me parece que también le pone foco de atención, y el tema de que se haya perdido una gobernatura para el Partido Acción Nacional,
y que las demás pues, se ratificaran, ¿no? Con lo cual sí creo que llega a 4, ¿no? Y con los detalles, ¿no? Charlie Tocayo, perdón la interrupción, pero con los detalles de que esa gubernatura y ese gobernador pues estuvo siendo constantemente el mejor calificado del país y de repente no cuadra mucho esta situación de, bueno, claro, pasaba mucho en Querétaro, ¿no? Ha pasado mucho en Querétaro, gobiernos bien calificados, pero que al momento de ir a las elecciones no ratifican o no refrendan justamente en esa elección, podríamos considerar hasta plebiscitaria, no refrendan la aparente aprobación o popularidad de los gobernantes. Bueno, tanta displicencia hasta es sospechosa, ¿no? Sí. Pues aquí teníamos un excelente gobernador que era muy bien calificado, no excelente, sino era bien calificado, y le entregó al PAN. O sea, que fue el caso de José Calzada, que sacrifica a su candidato a gobernador y le entrega al Partido Acción Nacional. Eso me parece que sería como no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Bueno, sí tengo pruebas porque al final le dieron una secretaría, ¿no? Hoy se comenta que el gobernador que entrega, entiendo que va al Senado. No, ¿qué crees? No llega. No llegó. Sería sorpresa porque decían, bueno, si llega, casi al momento, seguro se va al momento Morena, es casi seguro que no llega. Si llegara, dicen, ya casi estaba agarrando sus maletas, yéndose del lado de Morena, y seguramente si no lo vamos a encontrar en algún cargo de elección, de designación. O servicio exterior, que ahora se acostumbra. Ahora se acostumbra para darle su premio por haber entregado a la oposición. Entonces me parece que por ahí va el asunto. ¿Cómo ves, Tocayo? Oye, bien decía Charlie, ¿da para cuántos programas, no? Encuestadoras. El tema de lo de Nuevo León, ¿qué pasa? Inclusive por el análisis nacional, porque estás hablando de los tres grandes actores, me parece, de Movimiento Ciudadano, y que los tres de alguna forma se tropiezan. Primero Samuel, con el fallido intento de ser candidato presidencial. Su esposa, que siempre se le consideró como el factor, digamos, el motor, ¿no? Además, mediáticamente, en términos de influencer, pues una persona muy, muy influyente en términos nacionales y que pues, tampoco pasa la prueba del ácido. Y Colosio, que no logran entrar de panzazo en los recuentos, pero no logra ganar el Senado en lo estatal, es decir, entra como primera minoría. Sí, yo creo que lo que pasó a nivel nacional es digno de estudio desde la ciencia política, sí, y que hay una razón científica de lo que está pasando y que los politólogos tendrán que explicarnos muy, muy bien qué desencadenó estos resultados. Las encuestas no fallan, Charlie. Lo que fallan son las metodologías y las apuestas y quién las paga. La verdad es que hubo encuestas de todo, Arturo. Encuestas que funcionaban marca patito, que aparecían ahí en internet. Esas no son encuestas. La verdad es que una encuesta rigurosa, con una casa seria, pues fueron pocas y esas más o menos le atinaron. Pero yo creo que en realidad, pues lo que vimos fue una guerra, más que de encuestas, Carlos, yo diría de narrativas, usando este mote de encuesta, que en realidad no eran encuestas. Parece también, ya que abordaron el tema nacional, que la ola o este tsunami, como le han derivado a algunos personajes políticos, pues bueno, es resultado del rédito electoral de un gobierno que ha sabido llegar a la población, que ha sabido llegar a los extractos de todos los niveles sociales. Y quisiera compartir con ustedes un análisis que hace el país sobre el perfil de los votantes en esta elección. Y me parece muy importante porque se caen muchos mitos. Aquellos mitos que incluso yo alguna vez llegué a pensar, ¿no? Que, por ejemplo, el extracto social con menos ingresos vota Morena en su mayoría y que los extractos sociales con mayores ingresos son más de derecha. Pues no. Arrasó en todos los extractos sociales, ¿no? En el extracto social con menor ingreso y en el extracto social con mayor ingreso. Solamente hay una parte que ahorita la veremos, donde Xóchitl aventaja con un punto porcentual. Entonces, se cae el mito del machismo. No sé si me podrían apoyar con las gráficas que traemos y que se observa cómo está el comportamiento electoral. Mira, en la primera gráfica, si ustedes observan que se refiere a el género por candidato, se puede observar que este mito del machismo se cae. 9 de cada 10 que votaron en esta elección votaron por una mujer. O sea, solo Maine se llevó el 10% de los votos. O sea, 9 de cada 10 varones
votaron por una mujer. Eso quiere decir que en este país eso de que son machistas, no están preparados para una presidenta, se cae ese mito, no es cierto. Y luego en el caso de Claudia Sheinbaum, 6 de cada 10 que votaron por Claudia. Entonces, esto quiere decir que, pues bueno, este mito, pues nada que ver. Y había mucha gente, ¿no? Que decía, no, en realidad la gente que argumentaba estas cosas, pues no sabía leer la realidad social. O sea, era como muy predecible, ¿no? La otra parte, por ingresos, la tabla que se ve en la parte del medio, por ingresos, ¿no? Y digo por estudios, por nivel de educativo. Se decía que Morena tiene entre sus huestes y voto duro a más gente con educación básica. Lo cierto es que Sheinbaum arrasó en la básica y en la media superior. En la educación superior, es decir, la gente que tiene estudios universitarios, prácticamente hay un empate entre las dos candidatas. Sheinbaum se lleva el 43% y Xóchitl se lleva el 44%. Entonces, ese mito de que los universitarios no iban a votar por Morena se cae. O sea, en realidad... Y ayuda el perfil, ¿no, Tocayo? Yo creo el perfil de Claudia. Sí, pues es científica, Claudia, ¿no? Sí. Es científica. Pero también, Tocayo, esto fue... Pues yo para serte honesto, yo sí pensé que el voto de las universidades iba más hacia otro lado. Ajá. Incluso con Maynes, ¿no? Incluso por los jóvenes que se identificaban mucho con esta campaña aire muy exitosa. Y pues bueno, algunos de los intelectuales que también por ahí mostraron... Y solo hizo campaña en universidades, ¿no? Sí, creo que esa era la exacto. Dinámica, ¿no? Y fíjate, eso le reditó en un 13%. De la gente con estudios universitarios que se acercó a las urnas, solo el 13% votó por Maynes. Y entonces, bueno, aquí se cayó otro mito. Entonces, bueno, pues digo, los politólogos tendrán que explicar muchas cosas. En cuanto a los ingresos, pues la señora Claudia Sheinbaum, en todos los niveles por ingresos, rebasó a los otros dos candidatos. Es decir, desde la gente que gana menos de 10,000 pesos, que en este caso de la gente que fue a votar y que gana menos de 10,000 pesos, el 65%, es decir, casi 7 de cada 10 votaron por Claudia. De los que ganan más de 50,000 pesos, que digamos que son los más favorecidos económicamente en este país, pues bueno, el 50% votó por Claudia versus el 44% a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, por ingresos, también el sentido del voto fue para Claudia. Ahora, por situación laboral, por ocupación, por la gente, ¿qué gente votó más por Morena? ¿Qué gente votó menos por Morena? Aquí sí hay una definición clara. La gente que votó más hacia Maynes y hacia Xóchitl Gálvez son la gente que tiene como ocupación ser patrones o son empleadores. Solo el 40% de los empresarios o 39% de gente que se denomina empleador o patrón votó por la 4T, ¿no? Entonces, de la gente desempleada, la gente que no tiene trabajo, 44 por Gálvez y 44 por Sheinbaum. Entonces, ¿cuál es la gente que más votó a Claudia? Los jubilados, los pensionados, las amas de casa, los trabajadores por cuenta propia, los campesinos, los jornaleros, los profesores o maestros, los trabajadores del sector privado y los estudiantes, por encima del 50%, todos ellos. Entonces, digamos que hay una definición en cuanto pues esta parte, ¿no? Ahora, la última gráfica, y que me pareció también muy interesante, en relación a la lealtad del electorado con su opción anterior, pues se refrenda, ¿no? El 93% de la gente que había votado por Morena en las elecciones pasadas lo volvió a hacer. O sea, su voto duro volvió a salir. Mucho de los arrepentidos, exacto, ¿no? Que se ve muchos arrepentidos y que vemos muchos como que, híjole, el presidente nos había decepcionado. Pues fueron muy pocas decepciones. Solo 7 de cada 100 se decepcionaron. Es decir, pues muy pocos, ¿no? Entonces, en realidad, pues la gente refrendó el apoyo, ¿no? Y lo mismo con el PAN. En el PAN, pues la decepción subió al 10%, que tampoco. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mantienen más o menos el voto duro. Entonces, quise compartir estas gráficas, Arturo, Charlie, porque creo que nos abonan a explicar
cómo de alguna u otra forma varias narrativas, varios mitos que se esgrimían en relación a los resultados, pues se cayeron. En realidad no fueron ciertas. Gracias por las gráficas. En realidad no fueron ciertas y me parece que pues bueno, habrá que entrarle más a fondo a las tripas, ya con los datos duros que arroje el INE, los órganos electorales locales, para ver el perfil más concreto de cada candidatura, ¿no? Pero en ese tema y viendo las estadísticas ya ciertas, ¿no? Ya no las encuestas, ¿no? Estos ya son datos duros. ¿Cuál fue la narrativa, Charlie? Para ti, ¿cuál es la narrativa que genera esta victoria, pues, apabullante? Y esto no es para ni jactarse, ni mucho menos generar algún tipo de mofa. Simplemente sí me parece que los números son históricos en términos de la contundencia, inclusive por encima de los que obtuvo el propio López Obrador en el... En porcentaje fue superior, ¿no? Sí, y en número. En número fue superior. ¿Cuál es la narrativa que logra este impacto tan poderoso, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea? Fíjate que yo estuve tratando de construir una frase que pudiera resumir en el futuro, ya sabes, cuando uno ya esté viejito y esté con sus nietos y les diga, oye, abuelito, ¿cuál fue el tema del 21, tú que estuviste ahí, ¿no? Y yo lo resumiría en esta frase, ¿no? ¿El 24? El 24, perdón. Bueno, también el 21, ¿no? Pero el 24, ¿no? 24. Oye, yo creo que a la izquierda no se le gana con un discurso de izquierda. O sea, si tú ves todos los discursos que se construyeron a nivel nacional o a nivel local, el discurso de izquierda fue el predominante. Yo voy a dar tantos apoyos, yo voy a dar más. Yo voy a dar tantas becas, la subasta de programas sociales desde la izquierda. No alcancé a visualizar un discurso de derecha que pudiera contrarrestar lo que estaba proponiendo la izquierda y que le diera al electorado una posibilidad de elegir. Ahorita que Arturo nos muestra muy bien las gráficas y que dicen, bueno, los de mejores ingresos en México votaron Claudia, yo lo leería con, oye, no es que no tuvo alternativa porque los discursos, por lo menos en la parte social, que era el 90% del discurso, o eran similares, bastante similares. Oye, yo puse los programas sociales, yo los voy a dejar y los voy a ampliar. Entonces, ¿dónde estuvieron las propuestas de derecha, no? Creo que Maínez en algún momento dado dijo, oye, pues ¿cómo van a financiar todo esto? Y fue el único que propuso una reforma fiscal. Oye, ¿había candidato de derecha? No. O sea, es que digo, a ver, de entrada, la combinación PRI, PRD, PAN, y luego el perfil de la candidata. ¿No? Entonces, no, bueno, vámonos más atrás, Beatriz Paredes, de la, ¿cómo le llaman? La Internacional Socialista, ¿no? Santiago Krill, que se definió como progresista, y Xóchitl, que era trotskista, güey. O sea, en la interna así se definieron los tres, entonces no había ni para dónde hacerse, ¿no? Entonces, ¿dónde está la derecha? Entonces, hoy, por ejemplo, escuchas a un Milei en España. Y está claro. Y está claro, dices, oye, esa es una propuesta que no se escuchó en México. Milei en Argentina. No, pero ahora que fue a España. Que fue a España, sí, que en el discurso. Sí, que se volvió todavía un poco más contrastante, porque dicen, bueno, y fíjate cuándo lo llevan, ¿no? También sería motivo de otro programa, ¿no? Lo llevan a España y 15 días después gana la ultraderecha parte del Parlamento Europeo. Entonces, lo que aquí parecería una pelea entre discursos de izquierda, que dio este resultado que acabamos de ver, que todas las clases sociales, independientemente de su ingreso, votaron mayoritariamente Claudia, es porque la derecha se queda sin candidato. Y la otra reflexión en la narrativa es, yo no sé si sociológicamente existe políticamente, el término de la cargada. Esa cargada que yo he visto durante mis 33 años en procesos electorales. No funcionó. Que hacen que una diferencia pequeña se vuelva una diferencia abismal. Con una sola palabra que se da en el electorado es, ¿tú quién crees que va a ganar? Y cuando empieza a dominar, aunque sea de forma ligera, quién va a ganar, esa mayoría se vuelve una mayoría cuasi abrumadora. Como así se explica un poco con el tema de lo que sucedió a nivel federal, y bueno, ya pasaremos aquí a nivel local, porque las percepciones de triunfo eran diferentes, ¿no? Sí. Ahora, hay dos triunfos contundentes. Quizá uno esperado, donde tú decías bien que el tema era conocer el marcador, ¿no? Pero se sabía, claramente había una tendencia hacia que ganara Claudia Sheinbaum, ¿no? Al margen de los números, que, insisto, hay una contundencia impresionante.
sí se tenía una especulación sobre si se lograría este complejo escenario de ganar la mayoría calificada en ambas cámaras, ¿no? El conocido Plan C. Yo te puedo decir de dato duro de calle, ¿no? De palparlo día a día, que el Plan C sí llegó a las casas, ¿eh? No sé si el electorado tenía tan claro qué significaba, pero a mi parecer la gente sí quiso darle esa ventaja, esa fuerza política que trasciende el Ejecutivo y que llega al Legislativo, que por cierto no es la primera vez que se intenta. A mí me llama mucho la atención viendo algunos analistas políticos que se volvieron porristas, la verdad, o porristas o críticos muy fuertes del tema de Morena y el tema de Claudia Sheinbaum, porque se les olvidó una cosa, no es la primera vez que se intenta, y políticamente creo que no tiene nada de malo. Yo recuerdo mucho que Vicente Fox lo intentó en 2003, inclusive con los espectaculares que decían quita del freno al cambio. Y no fue la primera vez, ahora se llamó Plan C. ¿Tú cómo viste, tocayo? ¿Cómo analizas esta parte? ¿Qué interpretas? ¿Qué tanto el elector tenía esa intención de darle este poder, digamos, a Morena y aliados? ¿O es alguna equivocación que tiene el elector y que realmente no lo quería hacer, ¿no? Mira, tocayo, Charlie, creo que lo primero que explica esta consolidación de una mayoría absoluta y calificada en este caso es la potente comunicación política que tiene el presidente para llegar al electorado. Que el electorado tenga claro qué significa el Plan C, yo no lo creo que lo tengan claro. Me parece que la sociedad en México y la cultura política de las y los mexicanos... ¿O qué reformas implicaba el Plan C? Exacto. No creo que lo tengamos claro. Yo te diría, hay por allí algunos intelectuales que se ponen a pregonar y que se hacen los mártires de la democracia, pero aún así ellos me parece que no tienen claro el impacto real. Yo no creo que sea un peligro para México la 4T con tanto poder. Lo que sí creo es que la debilidad y la fragilidad humana tienden a descomponerse en el ejercicio del poder y que si una persona o un proyecto de manera particular no tiene algún equilibrio, pues podría, no digo que va a pasar, pero podría llegar a cometer atrocidades, ¿no? Es por eso que a lo mejor mucha gente dice, híjole, ganó la democracia, pero a lo mejor hay un peligro. Toca yo nada más para cerrar la idea. Sí. O sea, la verdad es que habrá que tener cuidado con esa otra parte, porque viene una serie de reformas que incluso ya los mercados mandaron alguna señal. Tú eres especialista en esto, Arturo. Pero creo yo que sí hay que tener cuidado en las narrativas que se esgrimen a partir de este famoso Plan C y de cuáles serían los equilibrios que tendría, ¿no? Porque yo de manera particular, por ejemplo, yo hice un voto diferenciado, ¿no? Porque creo yo que el que Morena, que va a tener la administración del Ejecutivo y que aparte tenga una mayoría calificada, pues bueno, podría representar la tentación de muchas cosas. Y la verdad es que en nuestro país el electorado no tiene la profundidad, no tiene la conciencia para saber la implicación del Plan C. Yo creo que fue un voto de lealtad al buen gobierno que ha hecho Andrés Manuel y a una serie de problemas que nunca se habían atendido, y eso fue el vale que la sociedad le está dando a Morena y a sus aliados. A ver, la pregunta sería, Charlie, si te parece, a partir de esto de Plan C, ¿son tan malos, tan perversos, tan maquiavélicos los políticos que quedan hoy, digamos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, para que esto sea una situación caótica o que pueda generar algún tipo de perjuicio irreversible para los mexicanos? Se me ocurre pensar en la democracia en Estados Unidos, donde al haber un bipartidismo y al poder hacer reformas de fondo a la Constitución, ¿no? Porque tú sabes que es otro modelo el norteamericano, incluso el de su Constitución, pero que siempre que hay una lucha por la Casa Blanca, como la habrá ahora también ya en noviembre, pues siempre se busca tener la mayoría. ¿Para qué? Pues precisamente para lograr cambios de fondo en los sistemas educativo, de salud, de temas inclusive que tienen que ver con las cuestiones de impuestos, cosas que son de fondo para el país.
¿Por qué aquí es tan peligroso el poder tener justamente ese, yo diría, empatar agendas entre el Ejecutivo y el Legislativo y poderlas pasar con cierta facilidad? ¿Por qué aquí es tan riesgoso? ¿Son tan malos nuestros políticos? Yo creo que, lo voy a poner con un ejemplo que ya no fue ejemplo, ¿no? El error de diciembre, hay un documental muy interesante en Prime, en donde Salinas de Gortari dice, lo único que yo le pedí a Zedillo era que dejara a Pedro Aspe en diciembre, enero, febrero y marzo del 1995. Se negó y eso fue lo que ocasionó el desconfianza en los mercados y lo que hizo que fuera el error de diciembre. El día siguiente de que gana Claudia Sheinbaum y que se anticipa que se iba a lograr el plan C, surge el verdadero equilibrio y la oposición en México, que son los mercados. ¿Sí? Sí. ¿Y O sea, qué salía a decir? los ¿no? mercados silenciosamente dijeron que bajara la bolsa, que subiera el dólar y obligaron, lo que yo nunca había visto desde 1994, a esa estabilidad que necesitaban los mercados, de que la candidata ganadora saliera a decir, sí vamos a continuar con el mismo secretario de Hacienda. O sea, no repitiendo ese error de diciembre, pero al otro día. O sea, nunca tuvieron una reacción tan rápido con la oposición política. Pero ante la reacción, insisto, no orquestada de los mercados, porque los mercados es un sistema muy complejo de personas y de precios, de compra y ventas que actúan, pero que todos sintieron prácticamente lo mismo, o por lo menos mayoritariamente. ¿Qué les preocupaba? Uno, que no hubiera continuidad en materia fiscal, más bien que hubiera continuidad en materia fiscal y que el déficit fiscal continuara arriba del 5%. Y entonces, ¿qué hace Claudia? De forma inmediata dice, mi secretario de Hacienda sigue siendo el mismo, y después el secretario de Hacienda dice, vamos a disminuir en el 2025 el déficit al 3.9. Y ahí está el contrapeso, ¿no? Ahí está el contrapeso. Y ahí entonces dices, caray, creo que la verdadera oposición en este momento no va a estar en la Cámara, no va a estar en los partidos políticos, ¿eh? ¿En dónde va a estar? En los mercados. En los dueños de México, en los empresarios. En los empresarios que... Y las transnacionales, locales, ¿no? y extranjeros, ¿no? Y Nacionales y extranjeros. ¿Por qué? Pues porque finalmente el tema de la deuda, cada punto de déficit significa deuda para los mexicanos, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde va a estar el verdadero reto y donde van a estar, por lo menos en el inicio, los verdaderos contrapesos. Ahora, ¿qué va a empezar a suceder? Si el déficit no disminuye, pues así empezó Argentina hace algunos años. Hasta que la gente dijo y empezó a escuchar a una persona que dijo, los déficits son por los programas sociales y por la alta burocracia, y le llamó la casta, ¿no? Pero sobre todo dijo, no podemos sostener los programas sociales porque son los que nos tienen sumergidos a todos en la pobreza, en particular a los más productivos, que según tu gráfica son mayoría, ¿eh? Entonces, me parece que ahí cuando estudiamos, por ejemplo, los programas sociales en términos de evaluación de desempeño, todos los programas sociales tienen en sí mismo, en su génesis, fomentar aquello que combate. O sea, los programas contra la pobreza generan un porcentaje de pobreza. Los programas para ayudar a madres, cabeza de familia, generan cabezas madres de familia. Pues así va a estar, ¿no? O sea, parecería que el asunto de la oposición de Morena va a surgir dentro de sus propios programas sociales. Y sin embargo, el anuncio de los 5 puntos prioritarios en la agenda legislativa que se da después de la reunión con el presidente, justamente incluyen 3 programas sociales muy importantes, ¿no? Uno que tiene que ver con el tema de la universalidad de las becas, otro que tiene que ver con apoyo a mujeres de 60 a 64 años y un ajuste que tú conoces mucho mejor este tema, a la ley del ISSSTE con respecto a los maestros, ¿no? Entonces, y otro que es eminentemente político, que a mí me sorprendió mucho, el tema de la reelección, quitar la reelección. Fíjate, la Corte creo que estaba ya muy cantado, ¿no? El explorar justamente cuál es la reforma del Poder Judicial, pero pues estamos prácticamente a punto de llegar a un corte. Y si les parece, podemos replantearlo, o continuar, ahorita lo platicamos con el tema nacional, es que es para tanto y de tanto que desmenuzar, y bueno, el impacto también que tuvimos en lo local en las elecciones. Si les parece, vamos a un corte y regresamos aquí a su programa En Voz Alta. Regresamos. Estamos ya de regreso aquí en Voz Alta y bueno, pues se pone
tan bueno, ahora sí que lo que llegamos a discutir al aire como lo que se discute fuera del aire. Habíamos terminado el corte previo al segmento de anuncios, donde platicábamos justamente este anuncio que ya se da de cuáles serán las iniciativas prioritarias y que tiene que ver pues también con seguramente con el replanteamiento ahora de la estrategia, ya pensando en el gobierno 24 al 30. Y hay uno político, Charlie, que nos llamó la atención, ahorita lo discutíamos fuera del aire, el que saliera entre estos 5 relevantes y de acción inmediata, aprovechando precisamente esta mayoría calificada que se tiene al menos hasta ahorita en Cámara de Diputados y que se construye con mucha facilidad, o se construirá con mucha facilidad con uno o dos votos en el Senado, que es echar para atrás esta reforma política del 2013, donde se estableció en México después de muchísimas décadas y después de que fuera todo un estandarte, ¿no? La no reelección, que finalmente sí queda contemplada para alcaldes, para diputados locales hasta por 4 periodos, para diputados federales por 4 periodos y para senadores por una reelección inmediata, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Mira, yo creo que en esta ocasión tocó al Senado, y yo creo que el Senado fue donde tocó fondo. O sea, yo sí veía cierto grado de desesperación en todos los partidos, PRI, PAN, PRD, porque todos los legisladores que estaban, el 90% de los legisladores, según la manifestación expresa de ellos, decían que se querían reelegir. Y entonces, ¿qué haces con tus cuadros nacientes? Cámara de Diputados igual, y me parece que le puso presión adicional a los partidos políticos en este proceso, tratar de encuadrar sus compromisos políticos nuevos de gente que tenía todos los méritos contra los que, vamos a decirlo así, no se querían salir y tenían acumulado un capital político que tiende a ser burocrático. O sea, yo te he ayudado, entonces ayúdame para el futuro. Pero no a la gente, sino a la clase política dominante. Entonces, la reelección no es como en Estados Unidos, en donde haces una serie de compromisos con tu electorado, porque el electorado en México sigue votando mayoritariamente por el tema de los partidos. Entonces, me parece que con la reelección se fortalecieron las burocracias de los partidos. Y eso que observamos en las pluris, de que las pluris son para la burocracia, ahora se contaminó con el tema de las de mayoría. Las de mayoría sin la reelección, vamos a decirlo de forma generalizada, eran de quien era más popular y de quien era la gente, ¿no? Pero ahora, como la gente vota por el partido, pues entonces no importa quién te ponga, así sea el que no te ha dado resultado, ¿no? Y entonces ahora ya no son de la burocracia del partido solamente las plurinominales, sino una parte importante de las de mayoría. Pues por eso Claudia empieza a decir dentro de sus 100 puntos, hay que revisar el tema de la reelección. Yo coincido en el tema. ¿Te sorprendió? No en términos de lo legislativo. Aquí en la legislatura, bueno, pues tenemos casos obscenos, ¿no? Se eternizan, ¿no? No se eternizan, pero aparte de que se eternizan, no dan resultados, ¿no? Antonio Zapata es uno de ellos. Yo creo que si pudiéramos tener un ejemplo disecado, de un diputado que ejemplifica que la reelección de legisladores locales no debe de existir, sería Antonio Zapata. Pues fíjate qué cosa tan curiosa con ese caso. Nada más digo, no me quiero desviar de lo nacional, pero en Corregidora, Antonio Zapata fue de los diputados que más votaron. Sí. ¿Cómo te explicas eso, Charlie? Por el partido. Sí, exacto. O sea, exacto. Aquí la marca, igual que en Morena, y por la concentración de voto duro en ciertas zonas, ¿no? Porque también se vuelven de alguna forma como una especie de, no siempre hay que comprar esa historia, pero al menos de distritos como si fueran tipo plurinominales, ¿no? Que hay tanta concentración de voto duro que en principio parecería poderte asegurar una base cómoda para lograr la elección, ¿no? Pero se dan este tipo de excesos. ¿Sí? Una persona altamente improductiva en materia legislativa que no se le reconoce un solo cambio estructural en el Estado en 12 años, está en una zona cómoda por 4 veces. Entonces, esos son los excesos que me parece que la reelección legislativa no debe... Y así nos podríamos ir con varios ejemplos, ¿no? Y que a pesar de que hay reelección, no sé si ustedes lo han notado, y entiendo que a veces podría ser darse un tiro en el pie, ¿no? Pero es difícil encontrarte un diputado en lo local, y también hay que trasladarlo a lo federal, que en ejercicio de defensa de sus representados pueda hacer una crítica fuerte, si quieres llámale constructiva, a acciones de gobierno independientemente que sean de su mismo partido, ¿no?
Como sí lo vemos, retomando el tema de Estados Unidos, sí vemos como diputados y senadores, cuando ven que le afecta justamente a sus representados y que le afecta el riesgo de ser reelecto, se ponen a los golpes con su gobernador o con su presidente de la República, porque justamente hay una relación mucho más fuerte entre representante y representado que en los esquemas partidistas. Porque la fuerza ahí la tiene el electorado, Arturo, y porque la gente vota a las personas y la marca influye, desde luego, pero no tanto como en México. El voto en México es un voto no tan racional en términos de conciencia, de conocer el perfil, de las propuestas, sino más bien en torno de la marca. Por eso pasa lo que acaba de señalar Charlie. O sea, alguien que no ha sido productivo, ¿cómo te explicas que la gente le vuelva a votar? Pues no están votando por él, están votando por un partido y por ciertas condiciones. E incluso yo te diría mucho más allá, nuestra gente en este país no sabe distinguir entre las obligaciones y funciones de un diputado y las funciones y obligaciones del presidente municipal. A ver, entonces, por eso... Y por eso pasa esto. Entonces, en Estados Unidos, pues sí, pues en Estados Unidos, por eso el político que ha sido votado tiene la fuerza de sus electores para ponerse a uno. En cambio aquí, pues todos hacen lo que el gobernador dice, el presidente municipal, depende, porque en realidad la voluntad de su carrera política depende de esos personajes. Y a veces, pues ya lo más que hacen es refrendar con el electorado estas situaciones, ¿no? A ver, trataré de no brincarnos porque nos vamos a caer en lo nacional, pues tendríamos que ir por lo nacional, pero el voto en Querétaro no parece sostener esta teoría, tocayo, de que la gente no hace un voto razonado, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos ejemplos de un voto diferenciado importante, ¿eh? Pero bueno, no sé, yo creo que eso lo dejamos si quieren para el siguiente programa, pero solamente para tratar de ejemplificar, yo no estoy convencido de que la población se comporta necesariamente en esta lógica del del voto en cascada, ¿no? Y la marca, y entonces a rajatabla van todos, no es lo mismo el voto racional que el voto diferenciado. Sí hay voto diferenciado. Yo pensaría que el diferenciado tiene un grado claro, una lógica racional de decir por este sí, por este no. Pero fíjense, en contrapartida con lo que dicen del voto racional, ¿no? Y a lo mejor voy a poner colonias y casillas que sí vi de lleno, ¿no? Campanario. En Querétaro, que es una zona muy, para que nuestra audiencia que la no zona, una zona, pues yo creo que del Bajío, de las zonas más exclusivas, ¿no? 80% votación PAN. Jurica es el mismo caso. O sea, dime si hay algo de racionalidad en el tema del voto, ¿no? O sea, si tú ahorita les hicieras una encuesta a los amigos del Campanario, de Jurica, o de Arboledas, o de Álamos, que fueron votaciones apabullantes para el PAN, si conocen los nombres de los candidatos del PAN, ni de las planillas de regidores. Ni de los te van a decir que no. Pero si nos vamos a Menchacas, a José el Alto, el voto fue un poco más distribuido, mayoritariamente para Morena, pero no en esas proporciones. O sea, hay voto PRI, hay voto PAN, hay voto Morena, que sobrepasa el voto PAN, pero no en esas proporciones como se dan en estas colonias. Entonces, hay ocasiones en que le cargamos el término del no análisis aparentemente a las personas que tienen menos perfil para poderlo hacer el análisis, pero los que se mueven prácticamente en un solo sentido, sin racionalizar, están en las colonias de los más ricos. Y había fuertes llamados, Charlie, y no solamente en Querétaro, yo lo vi en algunas entrevistas de candidatos a gobernadores en otros estados, donde hablaban del 5 de 5, del 6 de 6. O sea, sí hubo una campaña fuerte para que hubiera un voto en cascada, ¿eh? Y parece ser que se pudo haber logrado para efectos de la obtención del plan C, pero no necesariamente permeaba en todo, ¿no? Es interesante eso. Sí, o sea, a veces, ¿a quién le cargamos la votación así, a rajatabla, y a qué sectores, no? En esta ocasión realmente creo que la gente le regaló mucho voto al Partido de Acción Nacional, sobre todo por el tema de la marca, o lo veto a saber si es por la contrapuntear a la otra opción. Y volviendo al tema de la reelección, yo creo que en legisladores sí se debe de eliminar, pero yo creo que en presidentes municipales sí lo tenemos que discutir. Un periodo, como está ahorita. ¿De legisladores locales? No. Federales y... O sea, eliminarlo de legisladores cualesquiera que fuera, porque si le das un periodo a un legislador local, o sea, lo que hizo que se fuera a 12 años el proceso fue el Senado. Porque no puedes tener legisladores locales diciendo de 3 a 6
sin darle la posibilidad a un senador. De 6 a 12. De 6 a 12, o sea, por eso se volvió 12 y por eso parece excesivo 4 12 periodos. es el número mágico. Sí, porque hay legisladores de 6. ¿no? En el caso de los presidentes municipales me parece que sí se justifica, porque en el caso de Querétaro, yo que me dedico a la consultoría en materia municipal, sí veo una mejora en el proceso administrativo sustancial en un segundo periodo. O sea, sí lo veo. O sea, La curva de aprendizaje, ¿no? La curva de aprendizaje se reduce al primer año, a los primeros 6 meses, y sí se madura y sí se logran hacer proyectos en 5 años restantes. Con lo cual es bastante complejo cuando ya estás pensando en la curva de aprendizaje del primer año, segundo año de consolidación y el tercer año pensando en una posición diferente a la que tienes. ¿En dónde me coloco? ¿En dónde me coloco, no? Cuando la posición en donde puedes estar es en la misma en la que estás haciendo el trabajo bien. Entonces me parece que en presidencias municipales sí el tema de la reelección debe de ser valorado. Debe haber algún estudio, Tocayo, ahora que tú traes estas gráficas, que haga claro qué tan votados han sido los alcaldes en reelección, ¿no? Y a mí siempre me preocupó la parte democrática de que estuviera tentado, como de hecho me parece que en muchos casos sucede, a utilizar recursos públicos para operar la reelección. Pero lo que dice Charlie en términos administrativos es muy cierto, ¿no? No sé tú qué opinas, ¿no? La posibilidad precisamente de tener esta curva de aprendizaje y en caso de que te lo reconozca los ciudadanos en elección, pues poder tener un segundo término. Sí, yo creo que es cierto. La verdad es que en términos legislativos, el proceso legislativo no es tan complejo. A mí me llama la atención ahora de esta charla de Claudia Sheinbaum y López Obrador, que ya salen algunos voceros a informar que estas propuestas van a ser discutidas en parlamentos abiertos, cosas que me hacen muy interesante y muy buena, aparte de todo. Entonces, en el tema de los legisladores, yo creo que el proceso legislativo, atravesando aún así con los parlamentos abiertos, podría dar de sí para que un legislador en 3 años nos mostrara su trabajo y que pues aportara lo que tiene que aportar a la sociedad con iniciativas de ley que impacten a todo México y demás a nivel federal, ¿no? Entonces yo creo que me parece muy bueno que en términos de limitar la reelección es una muy buena propuesta en el ámbito legislativo. No se diga en la parte del municipio, yo coincido con Carlos, porque los procesos administrativos en la administración pública municipal son mucho más complejos. Y esos procesos administrativos atraviesan otros cánones. Un diputado federal, tú fuiste diputado federal, no, local. No, local. Sí. Bueno, pues la verdad es que el manejo del recurso es distinto. Más allá de las, ¿cómo le llaman?, prerrogativas, pues en administración pública sí hay un ejercicio presupuestal anual y eso pues lleva una cierta curva de aprendizaje y en lo que vas planteando tus cronogramas, tu planeación y demás, pues yo creo que sí da para que un alcalde se pudiese reelegir y concretar proyectos de largo aliento. En el caso de los ejecutivos, pues bueno, pues ahí ni tocarlo porque pues no va por ahí, pero sí yo considero que es una muy buena propuesta y me llamó mucho la atención, aprovechando que tocas ese tema de la elección, que estas propuestas van a ser sometidas al análisis del Parlamento abierto. Que al final, por ejemplo, hoy escuchaba al exministro de la Corte, mi tocayo Saldívar, nuestro tocayo Saldívar, decía... Y además queretano. Sí. ¿No? Y decía, no, pues... lo vamos a someter, no quiere decir que vamos a contar cuántas barras de abogados están a favor o en contra, no, pero lo vamos a someter, cosa que se me hizo curiosa, ¿no? Pero en realidad la discusión es buena. Sí, es buena, pero y además yo creo que yo voy a estar muy atento porque es un tema que a mí me apasiona desde romper con esta situación de la no reelección en su momento, pero ahora creo que lo del Parlamento abierto y todos los politólogos y juristas, me encantaría ver el argumento, aunque yo también estoy a favor de que se quiten en ciertos cargos, pero me encantaría ver el argumento de por qué algo que tardó casi 100 años en decir, ¿sabes qué? Va de nuevo la reelección, no presidencial, no de gobernadores, pero sí de otros cargos, apenas habiendo pasado ni siquiera 10 años ya de la ejecución formal de que hubiera diputados, senadores, alcaldes que ya se podían reelegir, ¿por qué la vas a quitar? ¿Cuál van a ser los datos duros, las estadísticas, el análisis que va a decir, oye, esto después de que han pasado 9 años no funcionó? Yo creo que sí lo vamos a saber todos y no va a haber un solo texto sobre ello y va a decir...
Porque los procesos internos de los partidos se vuelven una locura, güey. Pero nadie va a decir, van a encontrarle otras explicaciones, pero yo creo que la de fondo es la complejidad que va a tener Morena en la próxima legislatura, cuando los que le ayudaron al PT y al Verde digan, oye, me quiero reelegir. Pues yo fui leal contigo, güey. Entonces ahora, ¿por qué me vas a quitar, güey, de mi derecho de reelección? Pero va a tener una serie de complejidades que ya más la pongo en 12, que aquí se queden sobre la mesa. Uno, nadie ha hablado del efecto que tuvo la redistritación en el proceso electoral. ¿La federal? Y la local. O sea, porque movieron los distritos y el acomodo quedó de una forma tan extraña que hace falta el análisis para saber a quién le beneficia. Pero porque, siempre falla, Charlie, siempre falla. Siempre hay zonas ahí que dicen mejor debería estar acá o acá, pero habrá que darle una revisada al aspecto técnico de cómo están haciendo los procesos de redistritación, ¿no? A ver, pero ¿a qué voy con siempre falla? Ahorita que están hablando de la reforma, sí he estado escuchando a los distintos analistas después de la elección. A ver, pensando en redistritación, ¿cuántas veces no hemos visto partidos que se han querido acomodar distritos y tarde que temprano los acaban perdiendo? Y feo, ¿no? Porque no son cuestiones estáticas. Las preferencias de los electores, inclusive el crecimiento urbano mismo, te genera la migración, te genera una serie de condiciones que son completamente dinámicas y cambiantes. Entonces tú tratas y crees que diseñas para que algo permanezca leal a un partido en su voto, y la realidad es que esto no sucede, ¿no? Es ahorita como esta discusión donde ya entraron ahora algunos de estos de la comentocracia a decir, no, es que la reforma constitucional debería hacerse ya no por una mayoría calificada, sino por una supermayoría. Uy, no, bueno, o sea, Dios mío, entonces, si todo el mundo se trata de acomodar el balón, a ver... Algún día te quedas desacomodado. Algún día te quedas desacomodado porque entonces te conviertes en gobierno o te conviertes en oposición. Eso no tiene ningún sentido. Por eso nunca ha prosperado el tema de la segunda vuelta, porque todo mundo está pensando si le acomoda. Y la realidad es que nunca sabes cuándo te va a acomodar o cuándo te va a desacomodar. No, o sea, ¿no creen que estas reformas hechas al momento pensando que te van a ayudar a ti, tarde que temprano acaban operando en contra tuya? Sí, es como las reformas en materia electoral, ¿no? Recordemos, cada proceso electoral, la ley electoral se reforma, pero luego ya encuentran un tema, no, pues ahora sí, la fórmula, ahorita que hablamos previo a la entrada de la fórmula para asignar los diputados de representación proporcional. Luego le reforman. O sea, la verdad es que no hay una claridad de a dónde quieren llevar el rumbo a este país. Es lamentable. Es lamentable, hace falta más consolidar, creo yo, que es ahí donde deberíamos de entrarle a instituciones con servicio profesional de carrera. Carlos, es tu tema, tú sabes mejor que yo de eso, y digo, eso le daría más estabilidad a las administraciones públicas en este país, ¿no? Y eso yo lo veo en todos lados, en la universidad mismo, en muchos espacios. Cada que llegan nuevas administraciones queremos reinventar el mundo. El viejo complejo egipcio, llego y tumbo mi pirámide y pongo una pirámide más grande. Pues no. La verdad es que hay cosas que pueden funcionar, y en el momento en que nuestras funcionarias, nuestros funcionarios, nuestros políticos entiendan que las instituciones no nos pertenecen, que los cargos son temporales, en ese momento van a entender el sentido de la administración pública. Pero bueno, es un tema que creo yo que da para más, y que desde luego pues no tiene que ver esta otra parte. De verdad es que es asombrante, ¿no? Es asombroso, perdón, cómo la clase política de este país pues se acomoda en un momento y órale, pero efectivamente, dirían los que creen más allá de la física, el karma. Conclusión, Charlie, para poder cerrar, y yo creo que este va a dar para mucho más programas, porque el desglose es de una riqueza de temas y de conclusiones o de tratar de entender razones, pero algo con lo que pudiéramos terminar. Mira, Charlie. la gran mayoría con la que gana obliga a dar resultados. Bueno, también. También. O sea, la frase de Claudia Sheinbaum de honestidad, resultados y amor al pueblo, a mí me sorprendió, porque el gran problema de la izquierda, no solamente en México, sino en el mundo, es el tema de los resultados. Entonces, ya que lo eligió como eslogan, como frase, como algo para traer en la camisa, la palabra resultados a mí me gustó mucho, y me parece que eso es lo que va
a tachar ahorita y ya no hay pretexto para no darlos, ¿no? Sí. Entonces, eso obliga a que todo lo que se ofreció se tiene que cumplir, más allá del tema de los programas sociales, ¿no? Sí, la responsabilidad y quizá la falta de algún argumento de por qué no sucedieron las cosas va a ser muy pequeña, ¿no? Porque tienes el Poder Ejecutivo, tienes el legislativo, ¿no? Para hacer las reformas que no te estorben de alguna forma para dar cumplimiento a las promesas. Es cierto, y vienen como en toda elección y como la política es también de exigente, pues el pensar en el 27 para esos efectos, ¿no? Porque entonces viene una nueva valoración del electorado en el 27 sobre lo que se logró y lo que no se logró. Y que no se divida Morena, porque recuerden que del 18 al 21 el efecto que no se ha valorado es la creación de nuevos partidos. ¿Sí? Si no hay unidad interna, ahorita en enero empieza la convocatoria, bueno, empieza desde diciembre para la conformación de partidos políticos nacionales nuevamente. ¿Qué nos pasó en el 18, en el 19? Y la gente que no juntó Morena se fue a fundar sus partidos e hizo que el del 21 fuera una división de tal forma, güey, que los beneficiarios fueron otros. O que se distribuyen en otras bancadas, ¿no? Que ya estén conformadas. Pero bueno, pues se acabó hoy. Por hoy el tiempo. Nos vemos el próximo jueves y muchas gracias por su atención. Este fue En Voz Alta y nos vemos la próxima semana.